A ver, que a alguien le digan ignorante, pues suena a insulto, ¿no? Es lo primero que pensamos. Pero ojo, porque según el análisis que hace el autor Joshua, en un contexto bíblico, esta palabra va mucho más allá. Tiene un significado, digamos, más profundo, casi como un diagnóstico. Así que vamos a meternos de lleno en su perspectiva para entender a qué se refiere exactamente. Exacto, de esto va la cosa. No hablamos de no saber de matemáticas o de historia para nada. Según Joshua, se trata de una ceguera espiritual. Y de hecho, así es como el apóstol Pedro usó este término en Hechos capítulo 3. Su intención no era humillar a la gente, sino señalar algo que era crítico. No habían entendido de verdad quién era Jesús. Fijaos, Pedro les echa en cara cosas gravísimas. Haber entregado a Cristo, haberlo negado, haber preferido a un asesino. Pero justo después añade, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Con esto no los está disculpando, el pecado sigue siendo pecado, pero sí reconoce que actuaron sin comprender del todo el increíble misterio de Dios que se estaba desarrollando delante de sus narices. Pero bueno, que quede claro que esta ignorancia no es algo inofensivo, para nada. Las Escrituras nos advierten una y otra vez que ignorar los planes de Dios tiene consecuencias, y consecuencias muy serias. Nos deja totalmente vulnerables y nos puede llevar a cometer errores que tienen un coste altísimo. Y esta cita de Isaías, la verdad es que lo muestra de una forma muy potente. El profeta conecta directamente la falta de conocimiento espiritual con el cautiverio, con el hambre, con la ruina. Es una imagen brutal, devastadora, del resultado de esa ceguera. Así que aquí está el punto clave que subraya Josué. A ver, todos somos ignorantes en un montón de cosas del día a día y no pasa absolutamente nada. Pero su texto nos advierte del tremendo error de ignorar a propósito nuestro destino eterno. El pueblo de Israel llegó a decirles a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas que nos gusten. Eso es ignorancia voluntaria en estado puro. Y esto nos lleva a una metáfora que es central en todo este análisis, la de aferrarse a las sombras. El pueblo amaba la ley. ¿Pero qué pasó? Rechazaron a que les dio la ley. Amaban el templo, pero no reconocieron al Dios de ese templo. Valoraban el sábado, pero crucificaron al Señor del sábado. Es decir, se quedaron con el símbolo, con la sombra, y despreciaron a la persona real que la proyectaba. Y la pregunta es, ¿hoy en día es muy diferente? Josué argumenta que no, que este patrón se repite constantemente. Caemos en estas sombras modernas cuando, por ejemplo, se enseña a amar más a una organización que a Cristo, o cuando se tiene más miedo a un líder humano que a Dios. Pasa también cuando ir a un edificio se vuelve más importante que adorar en espíritu y en verdad, o cuando las reglas de los hombres se ponen por encima de todo. En todos esos casos seguimos atrapados en las sombras. Es que Jesús mismo se enfrentó a esta mentalidad. Con esta pregunta, que es súper directa, pone sobre la mesa el error de base, valorar más los objetos, los rituales y las reglas que al propio Dios, que es quien les da sentido. Es una llamada de atención potentísima contra una religión vacía. Y el apóstol Pablo lo deja clarísimo, ¿eh? Seguir ciegamente mandamientos y doctrinas de hombres, ya sabes, del tipo no manejes, ni gustes, ni antoques, al final no lleva a la santidad. Más bien todo lo contrario, conduce a una forma de esclavitud espiritual. De hecho, Pablo lo dice sin rodeos, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero aquí está la buena noticia, la solución, la salida a esa esclavitud. Y Jesús la ofrece de una forma muy clara. La libertad no viene de cumplir más y más reglas humanas, sino de conocer la verdad. Y esa verdad, nos dice, es Él mismo y su palabra. Vamos a desglosarlo un momento, porque es importante. El proceso que Jesús describe es una secuencia, tiene un orden, no es un conocimiento que te llega de golpe. Primero, hay que permanecer en su palabra. Eso te convierte en un discípulo de verdad. A través de esa relación, de ese discipulado, es cuando llegas a conocer la verdad. Y el resultado final de todo ese camino es, por fin, la libertad. En resumen, y para que nos quede claro, todo el argumento de Josué se reduce a esto. La respuesta a la ceguera espiritual, a las sombras y a la esclavitud no es más religión, sino una relación, un conocimiento personal, íntimo, profundo de Jesucristo, a quien se describe como amor, paz, vida y verdad. Ahí y solo ahí es donde está la auténtica libertad. Y claro, después de todo esto, el análisis nos lleva a un punto de reflexión personal. Josué nos lanza una primera pregunta para que miremos hacia adentro. ¿En qué áreas de la vida podríamos estar actuando desde esa ignorancia espiritual, a lo mejor sin darnos cuenta? O peor aún, eligiéndolo conscientemente. Y la segunda pregunta es todavía más desafiante. Va directa al corazón del problema. ¿Existe una disposición real a soltar esas sombras a las que a veces nos aferramos con tanta fuerza? Ya sean reglas, edificios, rituales o líderes, para buscar la sustancia, la realidad, para buscar a Cristo directamente.
Y para terminar, el autor Josué cierra su análisis con una oración, que en realidad es una petición muy poderosa. Dice: abre nuestros ojos para que no nos quedemos en las sombras, sino que te veamos a ti claramente. Danos hambre y sed de conocerte de verdad, para que esa verdad nos libere del pecado, del miedo y de toda esclavitud humana. A ti, oh Jesucristo, Rey de Gloria.